¿Cómo le va, Gabriela? Julio. Bienvenida. Muchas gracias. Disculpa la espera, esto es así. Está bien. ¿Qué tal Minuto a minuto. el entretelón de...? Excelente. Así es. Bueno, ¿y cómo están los entretelones del comercio? Contame. Y la verdad es que estamos viviendo una situación muy complicada. Cada vez, año tras año, siempre nosotros tenemos que informar lamentablemente las caídas de ventas de nuestro sector. Es una situación que en pandemia hubo un promedio de un 40% de facturación negativa comparativa con el año pasado. Encima que, Gabriela Coronel, que veníamos en un periodo de crisis, con las ventas caídas sin pandemia, esto ha profundizado todavía la crisis del sector. Así es, coincido con usted, se agudizó aún más esta situación, sobre todo que a veces nosotros estamos como muy cansados y agotados por todo este año que hemos pasado en pandemia, con distintos cambios, que volvemos a una fase, que no volvemos a otra fase, y la verdad que es una situación muy complicada. Crítica, ¿no? El otro día te escuché una declaración, cerca de 700 comercios han cerrado en la zona del microcentro. Así es, en todo Gran San Miguel de Tucumán cerraron 700 locales comerciales. Sí. Más de 200 locales solamente en el microcentro han cerrado. Claro, a ver, ¿esto qué ha generado? Falta de trabajo, gente que ha quedado sin empleo, empresarios o comerciantes prácticamente la bancarrota o fundidos porque no han podido desarrollar su actividad. Un combo totalmente negativo. Así es, por eso es como que nuestra lucha y nuestra defensa, como te volví a explicar al principio, es muy difícil mostrar esta situación. A nadie le gusta escuchar que al comercio le va mal, pero es una situación, nosotros vivimos de la caja diaria. Cada vez cuando nosotros comenzamos a abrir nuestros locales comerciales me preguntaban la fuerza que tenía el comercio y la verdad que mueve muchísima masa salarial. Nosotros mantenemos casi el 70% de la población ocupada en trabajos del comercio. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que abrir nuestras puertas para poder tratar de mantener nuestras pymes abiertas. ¿Y hay un entendimiento del sector gremial, de los empleados, a la situación del empresario? La verdad que está el empleado que, como decimos nosotros, se pone la camiseta del negocio, porque sabe que si no hay ventas, peligra su puesto de trabajo. Y está el sector gremial, donde también hay muchos empleados que no se sienten representados, porque nosotros lo que no queremos es generar más violencia en el sector, queremos como que todos salir de esta situación. La verdad que hay empleados que han perdido muchísimos puestos de trabajo, y eso también hay que decirlo. ¿Y por qué? Porque las pymes también han cerrado, no volvieron a abrir más sus puertas. Y estamos hablando de todo tipo de rubros, de comercios minoristas, comercios mayoristas, gastronómicos, locales comerciales que han sido muy de renombre de hace muchos años. Bueno, el comercio ilegal. Ese es otro tema que también uno tiene que decir, del que el comercio ilegal, lo que es muy hoy, para que una pyme invierta, tiene que tener un gran capital de inversión para poder invertir en la pyme. Y sin embargo, los comercios ilegales, también hay muchísimas ventas online que también ocasionan, y también es una competencia desleal por parte del comerciante que tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar los alquileres. Entonces es una situación muy desleal y esta pandemia ha agudizado esta situación. Bueno, un empleado de comercio, ¿cuánto gana? Hoy un empleado básico de comercio está ganando 42.000 pesos aproximadamente. ¿Y cuántos empleados tiene un comercio? No, hay un promedio de 3 empleados, pequeño comercio, pero hay gente que tiene más de 100 empleados, un comerciante. Qué bárbaro. Es muchísima la masa salarial que compone el comercio en sí, es mucho. Sí. No te cuento el alquiler. Y la verdad que es muy complicado. Todos los comerciantes del microcentro alquilan. La mayoría alquila, la mayoría, más del 70% alquila y el 100% de todos los comerciantes viven de sus ingresos diarios. Y cuando escuchaste que se volvía fase 1, que implicaba un cierre de los comercios, ¿qué pasó por tu cabeza?
La verdad es que fue muy angustiante, me han llamado muchísimos asociados, muchísimos comerciantes, porque, a ver, esta es una fecha muy fuerte, que es el Día de la Madre. Si bien es muy atípica, porque no va a ser las mismas ventas que solemos tener, pero... Es la segunda venta más importante después de Navidad, ¿no? Exactamente, Julio, es la segunda venta más importante. Entonces, mucha gente se ha endeudado para poder vender en esta fecha tan especial. Y la verdad que saber que podíamos llegar a volver a una fase 1, que hubo ruidos de comunicación, fue muy angustiante, porque también eso lo trasladas a tu cliente, y el cliente no sabe si va a venir a comprar al centro o no, y créeme que los comercios son muy seguros a la hora de comprar. Muy seguros. Cuando vos entras tenés que entrar sí o sí con un barbijo, desinfectarte las manos. La mayoría, todos tienen los locales comerciales, sanitizan sus locales comerciales. Los empleados también tienen que mantener la distancia con el cliente, están detrás de un mostrador. Entonces, son cuestiones que nosotros queremos como resguardar para no cerrar más nuestros locales comerciales. Bueno, y a propósito del Día de la Madre, trasladaba la inquietud, Laura, ¿cómo van a trabajar? ¿Qué, ya tienen definido el horario, la atención? No, y eso todos los años nos pasa exactamente lo mismo. Sí, una historia, ¿no? Cada feriado, cada es la discusión, ¿no? Es la discusión, el cual nosotros queremos extender los horarios para que sea parejo a nivel provincial. Sabemos que esta es una situación que nos piden cerrar en una determinada hora, pero hay ciertas localidades que también están cerrando mucho más tarde, la que cierra el microcentro de Tucumán. ¿Cuándo se va a definir eso? Nosotros ya hablamos con la municipalidad, nosotros ya hemos presentado notas ante el COE también para explicar la no aglomeración de las personas, por eso la extensión horaria. Sabemos también que desde Federación Económica están viendo también la posibilidad de extensión horaria y que están también dialogando también con el gremio. Esperamos que no solamente sea solamente por el Día de la Madre, sino que ya sea extensivo, donde el comerciante sepa y pueda tratar de vender en el mejor horario que más le convenga vender. Esa es a veces lo que uno quiere explicar y demostrar, que es la situación que nos está pasando a todos los comerciantes. Bueno, esperemos que repunte el sector, que esta historia negativa que estamos viviendo pase, por el bien de todos, ¿no? Por ustedes, los comerciantes, por los empleados, que puedan mantener su fuente laboral. Así es. Así es como que nosotros tratamos de traccionar con acciones comerciales para el Día de la Madre, mostrar que hay muchísimos asociados que uniéndose pueden hacer cosas muy interesantes, y bueno, eso es lo que en realidad eso es lo que más queríamos mostrar, las acciones comerciales, pero bueno, nos vimos en toda esta situación de pandemia luchando por un montón de cosas tan básicas, que el trabajo es tan básico de poder defender, que es nuestra libertad, está en nuestra Constitución. Bien. Entonces nosotros queremos defender ese sector. Bueno, Gabriela Coronel, gracias por la visita y por los detalles, ¿no? Por algunos obsequios para las mamás que trabajan acá en Más Noticias. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, todavía entonces falta definir, Juan, cómo va a trabajar el comercio con relación al Día de la Madre.